Saludos a todos nuevamente hoy con un nuevo curso sobre, vamos a hablar sobre las emociones que destruyen las vidas. Nosotros hemos estudiado los temperamentos y hemos visto que los temperamentos extrovertidos, en ellos predomina la ira y en los temperamentos que son introvertidos predomina el temor. Pero vamos a relacionar unos con otros porque pues somos seres humanos complejos y en la psicología siempre hay que no tomar parte por parte, sino que somos unidad. Entonces, todos nosotros hemos experimentado muchas emociones a lo largo de nuestras vidas, pero en mi opinión, todas ellas se derivan de dos raíces básicas, una que es la ira y el temor. El temor fue la primera emoción que surgió a la superficie después de la caída. Adán tuvo miedo y tuvo miedo por haber desobedecido a Dios. Desde entonces ha habido miles y miles y miles de personas que han conocido los temores inducidos por la culpa y además por muchas otras cosas que tiene el ser humano. La ira fue la causa de la primera discusión familiar que hubo. Caín mató a Abel, hubo un asesinato. ¿Por qué? Por la ira. Entonces, vemos que estas dos emociones producen efectos dañinos, efectos que están dañando esas fortalezas que hay en los temperamentos. Dios sabía que tanto el temor como la ira son una plaga de la humanidad y por eso siempre en la Biblia nos dice no teman, no teman, no se enojen fácilmente, abandonen toda ira, todo enojo, todo rencor. Entonces, si nosotros no hacemos caso de eso, pues vamos a seguir teniendo esas emociones de una manera incontrolada que nos va a afectar para el beneficio de nuestros temperamentos. Nuestros temperamentos tienen cualidades y muchas veces los estamos apagando por, por esa ira o ese temor. Entonces es un tema extenso, pero es un tema muy interesante que es importante estudiarlo para conocernos y para manejar nuestra personalidad. Entonces estas emociones y acciones surgen del problema básico del temor. Eh, yo soy consejera, soy psicóloga, soy cristiana y he visto que tanto en la psicología como en la parte espiritual en el cristianismo hay que ir a la raíz del problema. No nos podemos quedar en los síntomas. Y la raíz, hay que ir a esa causa de raíz. Y estoy convencido que si podemos ayudar a la gente a vencer su tendencia al temor, los otros problemas van a quedar totalmente resueltos. Entonces la respuesta es que la ira y el temor son en muchas formas las causas más significativas de limitación de las fortalezas en el temperamento de las personas. Y también los principios que provocan la destrucción de matrimonios y familias. Entonces, además, enseño que la manera de vencer las debilidades de su temperamento es siendo lleno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz. Entonces, allá es donde tenemos que llegar. Hay un sentido en el que todos los seres humanos experimentan temor y experimentan ira, pero he visto que la mayoría o la mayor parte de las personas tienen una tendencia a, a esa predisposición temperamental. Eh, Esto es que en ciertos temperamentos tienen una predisposición hacia ese pecado emocional, digámoslo así. Porque cuando no es controlable,
cuando no se controla la ira y el temor, es pecado. Porque Dios dice que el amor echa fuera todo temor. O sea, hay que creerle a Dios. Y que no deje pasar un día de enojo. O sea, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. Y si nosotros no hacemos caso de eso, estamos pecando. Y pecar es alejarse de Dios, es desobedecer a Dios, simplemente es eso. Y yo he visto personas que están enojadas, pasan horas, días, meses, años enojados con una persona o con la otra. O personas que viven temerosas por todo. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Si nosotros cambiamos, entonces todo va a cambiar a su alrededor. Pero vemos también la influencia en su vida. ¿Cómo va a depender eso? Su influencia en su vida dependerá naturalmente no del temperamento base, sino de los otros temperamentos que tienen. Nosotros tenemos un temperamento base y tenemos una combinación con otro temperamento. Entonces, del otro temperamento, de sus antecedentes, de la motivación que tenga. O sea, todo eso va a depender esa influencia en su vida. ¿Qué más les puedo decir con respecto al temor y a la ira? Que todos, así sean los melancólicos, los flemáticos, tienen una tendencia al temor y los coléricos y sanguíneos una tendencia a la ira. Ayer hablaba de la ira y decía que hay unas manifestaciones que para muchas personas es sorpresa que tenga una base o una causa la ira. Les repito que la ira tiene como esos disfraces en la personalidad, como son la amargura, la malicia, la envidia, el rencor, la intolerancia, la crítica, el odio, los celos, la murmuración, el sarcasmo. Eso son manifestaciones de ira que de una u otra manera se están expresando en la persona, pero son ira, su causa es la ira. Y el temor también guarda otras expresiones como son la preocupación, la ansiedad, la timidez, la indecisión, la superstición, la cobardía, la inferioridad, las dudas, la agresividad, la soledad, la suspicacia, la depresión, la vacilación, la arrogancia y el apocamiento. Todo eso, su causa es el temor. Entonces, el temor es la emoción paralizadora que inhibe o limita los sentimientos normales de amor, de bienestar, de confianza, y desencadena pautas mentales negativas generando ansiedad, angustia y las otras emociones relacionadas antes, y que pueden multiplicarse como una bola grande de nieve que puede aplastar toda la vida de la persona. Fíjense lo importante que es tomar en cuenta el temor y la ira como esas emociones que debemos dominar, controlar, manejar y no dejarnos que nos dominen a nosotros. Todos hemos tenido esas emociones y todos experimentamos temor. La primera vez que hacemos algo así como peligroso, como montar en bicicleta, un niño montando bicicleta o montando moto o manejando un carro o montándonos en una montaña rusa. O sea, todo eso siente uno nervios, siente uno temor, siente uno como esa ansiedad, ¿no? Pues eso es normal, esos temores son normales. Pero los que permiten que sus temores les inhiban e impidan emprender a aquello que les gustaría hacer
o debieran hacer. Eso son los temores destructivos. Cuando nos paraliza hacer algo que queremos hacer. No, no nos deja avanzar. Cuando el temor no nos deja avanzar, ahí es donde el temor es destructivo. Y la clave en cuanto a qué tipo de temor parece ser el hecho de si dejamos que nuestros temores nos mantengan apartados de hacer la voluntad de Dios. Ahí también es peligroso eso. Entonces, reconociendo que todos experimentamos temores, angustias, ansiedades, pues deberíamos señalar que algunas personas tienen más problemas con este tipo de temores que otros. Unas personas las manejan de una manera diferente a otros. Y eso lo podemos analizar desde el punto de vista de la educación, de la formación que hayan tenido en la infancia. Entonces, los niños que participan, por ejemplo, en una obra de teatro, en el colegio, que tienen que hacer un espectáculo, ahí se ve, ahí se nota esa predisposición hacia el temor o ese pavor por tener que hablar en público, por cantar, por decir algo delante de la gente. Entonces, a algunos niños, a los sanguíneos, a los coléricos les encanta eso y no les importa expresarse y hablar, pero no pasa eso con los melancólicos y los flemáticos. Estos temperamentos en la primera infancia parecen tener el problema ya del temor. Entonces, desde bebés ya tienen miedo cuando su mamá los deja o sienten miedo de sentirse abandonados. En la adolescencia tienen temor de ser rechazados por sus compañeros, por sus amigos. Entonces, estas diferencias también se ven marcadas entre melancólicos y flemáticos. Hay diferencias entre el temor del melancólico y el del flemático, pero no es muy firme. Pero bueno, vamos a hacer algunas diferencias. En muchas formas se trata de los mismos temores, con los mismos efectos, pero los temores del melancólico parecen más intensos y tener una influencia más limitadora sobre las personas. Los flemáticos dejan que el temor inhiba sus actividades, pero no quedan afectados por este incidente. Los melancólicos que tienen miedo a expresarse, a hablar en público, pues ellos les sudan las manos, no pueden comer ni dormir, están pensando siempre en lo que tienen que hacer. El flemático no, el flemático simplemente se encierra en su terquedad y dice no quiero ir, punto. O sea, no le sudan las manos, no tartamudea, no hace cosas que en su cuerpo se expresa como que se le seca la boca, no, nada de eso. Simplemente dice no quiero ir, punto. ¿Mm? Vocacionalmente hablando, el flemático es extremadamente consciente de la seguridad. Siempre que se le presente una oportunidad de elegir entre una buena paga y la seguridad, el flemático va a elegir la seguridad. El melancólico apenas quedará pensando si sí o no, por su indecisión. Entonces, los dos son llevados por el temor. Los melancólicos pocas veces cambian de profesión. Son personas que les asusta demasiado el cambio. En cambio, los flemáticos son más fáciles de persuadir a que se lancen a algo nuevo. Los melancólicos no, ellos
prefieren quedarse en una posición porque se sienten seguros, porque ya se sienten cómodos y, y no quieren arriesgarse, ¿no? Por temor. Entonces, son personas que se las pasan toda la vida en una misma casa o en un mismo trabajo, porque ahí se sienten seguros. Entonces, esto es los temores, por ejemplo, del melancólico, eh, que lo hacen sentirse inseguro acerca de sí mismo, son también más intensos que los del flemático. Por la razón que sea, aunque el flemático se encuentre con dificultades para lanzarse de una manera agresiva en pos de algo que quiera o necesite, su temor no es tan intenso como el del melancólico, que se rechaza a sí mismo y rechaza sus capacidades. Entonces los melancólicos parecen más egocéntricos que los flemáticos, lo que hace que, lo que complica, ¿no? Sus temores. Entonces una persona egocéntrica se preocupa acerca de todo y de su ansiedad, o sea, está metido en sí mismo. Los melancólicos y algunos flemáticos tienen dificultades en distinguir la diferencia, lo cual tiende a paralizar sus vidas espirituales. ¿A qué me refiero? Cuando uno habla del temor de Dios, que debe tener un temor de Dios, no es un temor de susto, de qué me va a hacer, de qué miedo. No, el temor de Dios es un temor de reverencia, de respeto, de saber que es un Dios que está por encima de nosotros, que es nuestro papá celestial, nuestro papá espiritual que merece respeto. Para los melancólicos y algunos flemáticos, este temor es de algo me va a hacer algún daño, o sea, tienen como esa percepción de que tienden a ver a Dios con miedo, con temor, pero no el temor de reverencia, sino el temor de susto. De la principal diferencia que puedo detectar entre los temores del melancólico y los del flemático es que los temores del melancólico son intensos y duran más tiempo y los obsesionan más y provocan más inhibición en sus vidas, en tanto que el flemático está dado a la ansiedad y es propenso a limitarse a sí mismo debido a sus temores, tienen una perspectiva relativa feliz de la vida y puede olvidarse de sus temores tan pronto como vuelve a un lugar en la vida con el que está más familiarizado, olvidando entonces sus temores. Entonces, ven ahí la diferencia. ¿Cuáles son estos resultados de los temores? El temor es duro, o sea, el temor inhibe la vida de la persona. El temor viene a ser como esa fuerza poderosa en sus vidas y va a afectar todo lo que hacen. Es increíble, pero donde hay temor, hay estancamiento. No dejan avanzar a las personas. Entonces, ¿cuáles son esos resultados emocionales? Mire, cada año son incontables las personas que están teniendo miedo a nivel emocional, problemas a nivel emocional, a nivel mental, por causa del temor. Y dejan que la vida les vaya pasando sin experimentar las cosas maravillosas que Dios tiene para ellos, porque temen que les suceda algo. Temen al cambio, temen al futuro, temen a lo que hacen nuevo, temen. Entonces, es abrumadora, o sea, lo que ocurre en una persona cuando tiene ese temor. En la parte social, vemos también que el temor es complicado porque las personas que están dominadas por el temor no son una compañía agradable. Los que
están con este temor, son pesimistas, son quejumbrosos, hacen que todo sea complicado, evita las cosas, entonces son perturbadores. Y muchas personas, por otra parte, por agradables que sean o felices, son muchas veces eliminadas de la lista social por este tipo de comportamientos, porque limitan a otras personas. ¿Mm? A nivel físico, también se ve un problema grave, porque causa efectos, o sea, el temor causa daño en el cuerpo físico. Y esto está comprobado, que el corazón, o sea, nuestro corazón, no el órgano físico, sino nuestro ser interior, está ligado neurológicamente con todos los órganos vitales del cuerpo. Y aunque el cuerpo pueda soportar una gran cantidad de abusos, de tensión, de fracasos, de frustraciones a lo largo de la vida, pues va a provocar también un quebrantamiento en nuestra parte interior. Y esto hace que las personas no sean, no vivan con libertad, no vivan con seguridad, no vivan con confianza, no vivan con tranquilidad, paz, alegría y gozo. No. Entonces vemos, por ejemplo, el impulso sexual. Es un buen ejemplo de los efectos de las emociones en el cuerpo de la persona. Pocas cosas son más poderosas que el impulso sexual. Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres pueden quedar sexualmente inactivos debido al temor. El temor al embarazo, el temor al dolor, el temor al descubrimiento, al rompimiento de la virginidad, el temor al rechazo, el temor al fracaso, el temor a la incapacidad en el juego sexual. Todo esto puede llevar tanto al hombre y a la mujer a impotencia o a frigidez. Entonces el temor se alimenta de sí mismo y provoca enfermedades físicas. Esto va incrementando los temores. Miren, ahí lo que afecta en el cuerpo se ha visto que es úlceras de estómago e intestino, colitis, hipertensión sanguínea, problemas del corazón, arteriosclerosis, enfermedad renal, dolores de cabeza, perturbaciones mentales, gota, diabetes, artritis, apoplegias. Entonces, todas estas enfermedades son producidas por el temor. Y uno dice que no, pero es cierto. Tú rompes con ese temor y tu vida es mucho más suave, más liviana, más fresca, más tranquila. Hay un médico amigo que me explicaba esto de la siguiente manera. Dice, nosotros tenemos un sistema automático de alarma que se dispara siempre que nos enfrentamos con una emergencia. Si la alarma suena a las 2 de la mañana, te despiertas en el acto y en pleno control de tus facultades, por muy profundamente dormido que estuvieras. Este es un don de Dios dado a los hombres. Lo que ha sucedido es que tu glándula suprarrenal se ha desencadenado por el susto de la emergencia y ha segregado adrenalina, lanzándola a tu flujo sanguíneo, poniéndote en inmediata y plena conciencia. Entonces, es probable que estés más fuerte y más dispuesto mentalmente que en tu estado normal. Y me explicaba que, por ejemplo, una persona que se vea en una emergencia, en un accidente,
que tiene que salvar vidas, que por más temeroso que sea, esa persona puede levantar carros, puede inyectar, puede salvar vidas, puede, y después como que vuelve a la normalidad y no es capaz ni de levantar un papel. Y es por eso, es por la adrenalina, es porque esa emergencia lo que hizo fue que la glándula suprarrenal inyectó adrenalina en el sistema y entonces hace que la persona sea mucho más rápida, que levante carros, que mueva, que ponga, que quite, que haga, y todo esto es la adrenalina. Pero ya después, al día siguiente, la persona queda normal, o sea, como si nada, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa. Pero este doctor también explicaba que esto no provoca ningún daño en el cuerpo humano, porque una vez que la situación de emergencia ha llegado a su fin, la glándula suprarrenal vuelve otra vez a su función normal y el flujo sanguíneo se deshace del exceso de adrenalina sin tener ningún efecto. Pero este no es el caso con la persona que está sentada a la 1 de la tarde para pagar sus facturas y de repente se ve invadido por el temor porque no tiene cómo pagar esas deudas, no tiene dinero en su cuenta y no sabe qué hacer. Entonces, esta persona empieza a también hora tras hora a angustiarse, a acelerarse y la glándula suprarrenal está inyectando adrenalina en su flujo sanguíneo y este proceso finaliza en un daño físico. Esta es la causa de muchos depósitos de calcio y en ocasiones produce dolores en el cuerpo, llevándolo a producir la artritis. Entonces, es importante conocer todo esto porque a veces sufrimos de dolores físicos y no sabemos de dónde, ni cómo, ni qué. Y vamos a ver la parte emocional, la parte mental, la parte de la psiquis, y ahí está la causa. La causa es el temor. Entonces, la ansiedad y la angustia que surgen del temor provocan sufrimiento físico, producen limitaciones, muchas veces muerte prematura, muertes prematuras. Entonces, ¿es importante o no es importante? Claro que es importante estudiar esto, porque esos son los resultados del temor. Entonces, hagamos que el temor se disuelva mediante las herramientas que Dios nos ha dado. Nos ha dado un cuerpo, un alma y un espíritu. Tenemos que tener ese espíritu vivo. Tenemos que tener ese espíritu con fe, porque con fe es que vamos a agradar a Dios. Con fe vamos a tener ese gozo, esa felicidad, vamos a estar tranquilos, vamos a depositar nuestra confianza en Él, vamos a vivir no por vista, sino por fe. Y cuando Dios nos dice que no nos angustiemos, no nos angustiemos. Cuando Él dice de qué se preocupan, no se preocupen por nada. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces ahí cuando yo creo eso, cuando yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo y empiezo a confiar en Él, mis emociones empiezan a bajar a un nivel tal que Él empieza a controlar esas debilidades de mi temperamento. Entonces el temor comienza a ser controlado. Nosotros tenemos que tener esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mañana vamos a ver cuáles son las causas del temor, porque teniendo en cuenta esas causas, pues vamos a ver cómo es el tratamiento, cómo es el procedimiento y cómo podemos definitivamente romper con ese temor
que nos está impidiendo hacer cosas grandes, nos está, no nos está dejando ser felices, no nos está dando la tranquilidad y la paz que nosotros necesitamos. Entonces espero que tomen nota porque seguimos avanzando con cada una de las características de los temperamentos y, y vamos hacia adelante. O sea, vamos a hacer cosas grandes porque como seres humanos tenemos muchas cualidades, más cualidades que debilidades y vamos a seguir adelante. Que estén muy bien, hasta pronto.